Saludo con mucho gusto a mi querido Said Badwan, el hombre robot, después de un tema bastante álgido tratado con Oscar Valdés, pero ahora pues la historia de las pandemias. Me parece muy importante, Said, que nos cuentes qué tenemos que aprender. Esto que estamos viviendo ha pasado en otras ocasiones y terriblemente, de manera infinitamente más grave. Hoy, ¿qué nos puedes decir en relación a esto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fer? Qué gusto me da saludarte y pues bueno, hoy intentar hablar de un tema un poco menos duro, ¿no? De los que hemos estado acostumbrados recibiendo, escuchando últimamente, que parece que el mundo nos quiere dar por todos lados, pero justo hoy de lo que vamos a hablar es de la resiliencia de la especie humana y de cómo, pues como dices, ya hemos pasado por esto, hemos pasado por peores y aquí seguimos adelante y la expectativa hoy día también, pues es que aquí vamos a seguir, ¿no? Y lo cierto es que aunque esta no ha sido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, sí ha sido la más mediática. No podemos evitar compararlo con las emergencias que hemos tenido, como fue el SARS en 2003 o la gripe porcina en 2009. Y la verdad es que el SARS causó muchísimo revuelo, todos estábamos muy asustados y el SARS solo cobró la vida de 770 personas. La gripe porcina de 2009 sí cobró muchísimas más vidas, cobró 200,000 vidas y eso es algo que son números similares a los que había por COVID literalmente hace unos días. Entonces, el COVID definitivamente va a ser más grande que la gripe porcina. Y el tema con esta enfermedad es más bien, más que la mortalidad, el alto ratio de contagio y cómo implica que tengamos que estar encerrados resistiendo a esto. Pero te cuento, Fer, la primer pandemia que enfrentó a la humanidad, que se llamó la pandemia de Justiniano, la plaga de Justiniano, que se llamó así por el gobernante pues, que tuvo que lidiar con ella, mató al 60% de la población de Europa, que en ese entonces, en el 540 después de Cristo, era pues prácticamente el mundo conocido, ¿no? Qué Al menos de barbaridad. lo que hay registro, etcétera. Entonces, imagínate que ya pasamos por una pandemia que aniquiló al 60% de la población mundial, pero que aún así eso se superó y que hoy día no nos estamos enfermando de la plaga de Justiniano, ¿no? Una pregunta, Said, antes de continuar. ¿Por qué cobró el 60% de las vidas en ese momento? ¿No había medicamentos? ¿Cuál era la circunstancia que vivía la humanidad para perder el 60% de la población? Primero que nada es que fue la primera pandemia. Se creía en ese entonces, o sea, la sociedad no estaba muy avanzada, hasta se pensaban que eran castigos divinos, no se atacaban de las mejores de las formas. Definitivamente no había medicina formal establecida que pudiera lidiar con ello. Las rutas comerciales, etcétera, y la concentración de la población mundial, y tiene que ver sobre todo con un tema de que pues no había tanta población mundial, ¿no? El mundo, la población mundial era mucho más chiquita en el 540 DC que la que tenemos hoy día. Entonces, hoy día, con medidas de mitigación, etcétera, es muy difícil que te lleves un chunk, un porcentaje tan alto de la población mundial como sí pasó en ese entonces. Y un gran ejemplo que permite explicar perfecto lo que me estás preguntando es la que fue la siguiente gran pandemia, que fue en 1347, la peste negra. Exacto. Esto es algo que sí todos ubicamos, hemos visto en películas, entendemos qué fue lo que pasó, ¿no? Que las pulgas que traían las ratas al morder nos infectaban y las personas pasaban por una muy mala situación antes de morir. Hay hasta una historia chistosa sobre esta pandemia que sumariza perfecto todo lo que pasó con la Justiniana y toda la gente que se murió, que es que como todo el mundo se estaba guardando en sus casas, Ujú. pues
muchos ladrones de la época aprovechaban para ir y robar. Y entonces había unos ladrones que nadie entendía por qué, que cuando finalmente los agarraron, a cambio de perdonarles la vida después de todo lo que habían hecho, lo único que les pidieron de condición era que explicaran cómo rayos se salvaban de la peste negra. Y ellos dijeron que es que se ponían unos aceites encima de todo el cuerpo y que entonces entraban a las zonas retacadas de peste, robaban lo que se querían llevar y que después de eso no les pasaba nada. Pero lo que en realidad pasaba no era que hubiera un aceite mágico que te protegiera contra la peste negra, que es algo que Entonces, pasa mucho con el método científico, ¿no? Que a veces creemos que es por una cosa, pero en realidad es por otra. Quiere decir que causalidad y casualidad son cosas muy diferentes. Resulta ser que después de ir a robar, para quitarse el aceite de encima del cuerpo, se bañaban. ay no, ¿cómo? Y Y es nada esa más por era eso, la porque cura a la entonces al peste negra. bañarse, pues era una cura. Exactamente. Y se parece mucho a que pareciera que no, pero a tomar las medidas de precaución e higiene hoy día. Todavía hay personas escépticas que salen a las calles sin una careta de protección, sin usar cubrebocas, etcétera. Mira, ya habíamos platicado de esto en programas anteriores. Yo te decía que mi idea, mi veredicto, debido a cómo se estaban contagiando las personas alrededor del mundo por los modelos matemáticos, era que el COVID no se estaba contagiando a través del aire, sino a través del flush, de las gotitas que hay en la saliva, estornudos, etcétera, y de que tú las tocabas y luego te tocabas mucosidades y así es como te contagiabas. Ya confirmó la Organización Mundial de la Salud esto y las personas están tomando eso de pretexto para compartir notas que dicen no necesitas usar cubrebocas porque no sirve de nada porque el COVID no se contagia a través del aire. Nada más falso de la realidad. Sí, no se contagia a través del aire, no necesitas estar usando respiradores sofisticados, pero Ujú. cuando tú usas un cubrebocas no contagias menos. Y hay muchas personas que pueden estar enfermas en este momento. Yo podría estarlo y no saberlo. Y siendo asintomático, si lo estuviera, podría estar contagiando a las personas si interactúo con ellas sin usar un cubrebocas. Entonces, es importante que independientemente de que no se contagie a través del aire, las personas sigan usando las medidas de protección. Porque imagínate qué ridículos nos vamos a ver cuando 600 años en el futuro hablen de cómo el coronavirus fue una de las pandemias que mató a tantísima gente porque no nos lavamos las manos y no nos pusimos cubrebocas. Es increíble lo que estás diciendo, Said Badwan. Porque es lo mismo que estamos Sorprendente, diciendo ¿no? de la peste negra. O Claro. sea, Eh, uff, se ahora, fíjate. murieron Oh, literalmente 200 millones de personas, ajá. que compara eso con las 200,000 que van de COVID. O sea, cambias miles por millones. O sea, es órdenes de magnitud. Y la cura mágica para la peste negra fue bañarse. Bañarse. Fíjate, estaba leyendo Said Badwan, y este es un llamado a los señores, que se están contagiando más hombres que mujeres en esta pandemia, Claro, porque los hombres se lavan menos las manos. sí, sí, definitivamente. Y también, en teoría, porque en países latinoamericanos, porque salen más de casa durante este tiempo que las mujeres y se exponen más a riesgos. Es increíble, de verdad, lo que estás diciendo. Te agradezco enormemente estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y en unos cuantos minutos, Said, pues, ¿qué te deja esto? O sea, es tan sencillo como el mensaje de lávense las manos, así, tan fácil. Sí, y mira, es curioso, o sea, porque cuando hablábamos de las pandemias mediáticas, cómo se manejan los números, etcétera, otra de las grandes pandemias que afectó a la humanidad fue en 1918, no tan lejos, la gripe española. Y la gripe española se llama gripe española porque en esa época que estaba casi todo el mundo en guerra, pues todos los medios estaban censurando su número de muertes, contagios, etcétera. Pero como España era un país neutral, pues no hubo ningún problema y hasta se le quedó ese nombre. Pero la gripe española ni siquiera surgió en España, surgió en Francia. Entonces, cómo los medios abordan esto y etcétera es parte
de cómo vamos a recordar esta historia y de cómo vamos a salir de ella. Entonces yo creo que el mensaje tendría que ser, me encantó cómo, ni lo tenía planeado, pero gracias a ti y cómo llevaste las cosas, la verdad es que el mensaje es ese, es tomar las medidas de precaución. Si Claro. todos lo hiciéramos, si todos nos quedáramos en casa, etcétera, o sea, las pandemias llegan a desaparecer, pero desaparecen. La historia de la humanidad nos ha enseñado cuando ya mataron a tal número de personas y el miedo es tanto que la gente se queda en su casa hasta que los que estaban enfermos o infectados o se curan o les pasa lo que les tenía que pasar y el virus que está fuera de un organismo que no tiene cómo recuperarse, termina. Entonces, literal, acá depende de todos que podamos salir de esta, en cuánto tiempo podamos salir de esta. Y pues bueno, yo te agradezco el espacio para crear esta conciencia Claro. entre el público que nos escucha. Y pues bueno, nosotros hemos estado haciendo muchas cosas respecto a la pandemia. Pueden verlas en mis redes como @elhombrerobot. Ahorita pueden ver la colaboración que estamos haciendo con la Sedena, donde les estamos llevando ya respiradores de emergencia, Said, manufactureros de tengo que emergencia que se entregar, están te haciendo estaba pruebas. haciendo ya la seña de tenernos que despedir. Gracias por estar con nosotros, @hombre